9:52, estamos de regreso aquí en Chilevisión y CNN y vamos a conversar con los diputados Marcos Silavaca del Partido Socialista y don Sebastián Torrealba de Renovación Nacional. Diputados, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Rafa. Para hablar de este quinto retiro, me gustaría saber ¿cómo ven ustedes la necesidad? ¿Existe la necesidad de un quinto retiro después de lo que fue el IFE universal y los 3 retiros anteriores? Porque recordemos que el cuarto no se produjo. Diputado Torrealba. Bueno, la verdad que estamos en una situación de la pandemia en donde evidentemente la incertidumbre se vuelve a tomar a las familias chilenas, pero sabemos perfectamente de que los retiros son una política pública que han sido populares, que han ayudado a muchas personas, pero la realidad de los retiros es que hemos dejado a 3,8 millones de personas sin un solo peso en sus cuentas individuales. Por eso es muy importante, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con la PGU, y por eso es muy importante que el gobierno que viene traiga primero una política pública que sea devolver los recursos que retiraron las personas en este año, devolvérselo a cada uno de los cotizantes y al mismo tiempo, luego de hacer eso, presentar un proyecto de ley de una reforma de pensiones. Pero la verdad es que seguir jugando con los bolsillos de las personas para rentabilizar políticamente una posición política me parece una irresponsabilidad gigantesca. Diputado Silavaca. Mire, yo en lo particular creo que hoy día lo que necesitamos es conocer cuáles van a ser las políticas del nuevo gobierno tendiente a poder solucionar un poco la tremenda desgracia económica y sanitaria que está viviendo los chilenos. Yo estoy muy confiado de que el presidente Boric va a plantear un paquete de medidas económicas tendientes a poder enfrentar estos duros momentos. ¿Por qué nacen los retiros? ¿O por qué nace este proceso de retiro? Por varias causales, esto es multicausal. Primero fue porque un gobierno llegó absolutamente tarde respecto a la cantidad de personas necesitadas día a día con una pandemia que lo golpeaba, con el desempleo galopante, con gente que no tenía ni siquiera para comer, donde el método para poder enfrentar la pandemia eran las ollas comunes en Chile. Eso no era normal. Y ante eso, obviamente, los retiros sirvieron enormemente. Recordemos para qué sirvieron los retiros, tanto el primero, el segundo, el tercero. Primero, para poder generar mucho emprendimiento. Segundo, para pagar deudas. Los datos del Banco Central señalan que la tasa de morosidad en Chile bajó cerca del 40%. La cantidad de emprendimientos que se generaron producto de esto también fueron importantes. En términos de ahorro, el Banco Central ya ha informado que existe un porcentaje de ahorro cercano al 50%. La gente no se salió a las calles a gastar estos dineros, sino que muchos de ellos lo ahorraron para poder enfrentar los momentos más duros de la pandemia. Y cuando escucho, por ejemplo, que dicen, ¿sabe qué? 3.200.000 personas quedaron sin ahorro. Esas personas, ¿saben cuánto dinero tenían en su cuenta de capitalización individual? Cerca de 3-4 millones de pesos. 3-4 millones de pesos que iban a servir, y aquí viene yo creo que el corazón de lo que nos ayudó a demostrar los retiros, a que tenemos un sistema de pensiones basado en un sistema de ahorro forzoso para financiar a los bancos e instituciones financieras. Ese es el motor, porque esas personas que tienen 3 millones de pesos, que quedaron con saldo cero, iban a recibir una pensión de ¿cuánto? 5.000 pesos, 10.000 pesos, que es la realidad de nuestro sistema de pensiones hoy día. Y eso creo que ha quedado al descubierto. Lo que yo espero para no volver a utilizar los fondos de los trabajadores para poder enfrentar la pandemia, es necesariamente que el paquete de medidas que el presidente Boric plantee, en definitiva, sea contundente para poder ayudar a millones de chilenos que hoy día están desesperados, esperando algún tipo de ayuda. Perdón, pero ¿cómo se podría reintegrar el dinero a quienes lo retiraron? ¿No hay ahí un problema de que quienes no retiraron o podrían decir yo también me merezco ese dinero? ¿De dónde va a salir? ¿De las arcas fiscales? No veo tan fácil el reintegro de aquellos dineros a las cuentas de capitalización individual. Yo creo, Rafa, de que es absolutamente posible. Recordemos de que aquí no hay que entregar todos los dineros de una sola vez. Aquí hay personas que están ingresando al mundo laboral
recién estos últimos 3, 4 años, o ingresan este año y lograron retirar muy poco, y por lo tanto a lo que hay que devolverle la plata son a los que ya se están pensionando, y por lo tanto esto tiene que ser gradual en el mediano y largo plazo, y perfectamente el gobierno entrante podría generar una herramienta en donde se pongan recursos públicos, invertirlos en distintas herramientas para luego ir devolviendo esos recursos a quienes se vayan pensionando. Eso yo creo, Rafa, que es una política que tiene que presentar el próximo gobierno. Evidentemente nosotros los parlamentarios no podemos hacerlo. Yo al menos tengo bastante bien claras cuáles son mis responsabilidades y mis facultades, y por lo tanto no podría hacerlo. Tiene que hacerlo el próximo gobierno, porque aquí básicamente la pregunta, Rafa, es qué es lo que va a primar en el próximo gobierno, o de la ideología o la justicia. Y yo creo que lo más importante es que prime la justicia. Y hoy día lo que hemos hecho durante estos últimos 2 años con los fondos de pensiones de las personas es simplemente injusto. Le metimos la mano en el bolsillo para financiar la pandemia. Y aquí la verdad es que también hay que hacerse una pregunta. ¿Quién gana? Lo que está diciendo es muy duro contra su propio gobierno, diputado. Lo que yo estoy diciendo es que básicamente hoy día la política de los retiros es una política que es injusta, que evidentemente nuestro gobierno llegó tarde con los ayudas universales. Se podría haber hecho mucho antes si hubiéramos evitado también estos retiros, pero también, Rafa, hay que ser súper sincero, los retiros fueron usados políticamente por parlamentarios, la gran mayoría de los parlamentarios del Congreso, para ser reelectos, y eso es una realidad. Todos te decían en el Congreso que los retiros es una pésima política pública, pero que no podían votar en contra, porque si votaban en contra perdían su elección. Y es una realidad, y que Marco diga lo contrario, la verdad es que todos te lo decían en los pasillos. Entonces, la verdad es que estos retiros también fueron utilizados políticamente, y yo creo que el utilizar los recursos de los chilenos para rentabilizar políticamente las carreras de algunos me parece absolutamente inmoral, y creo que es importante que el gobierno de Gabriel Boric haga un acto de justicia, devolviendo los recursos a todos los pensionados. No olvidemos, Rafa, de que Gabriel Boric votó en contra de la reforma a las pensiones de la presidenta Bachelet, en contra de la reforma a las pensiones del presidente Piñera, votó a favor de todos los retiros cuando dijo que era una mala política pública, y por lo tanto hoy día tiene que tomar una acción de justicia a mi gusto. Eso es lo que tiene que venir, y luego, evidentemente, la reforma a las pensiones que todos estamos esperando, donde se cuiden y se protejan los ahorros individuales de los chilenos. Diputado de la Vaca, ¿hubo aprovechamiento político? ¿Va a haber ese mismo aprovechamiento con el quinto retiro? Mira, 2 cosas. Primero, creo que el exigirle a los chilenos el reintegro de los dineros de sus cuentas de capitalización individual, eso es inmoral, sobre todo en estos días. No se lo estoy diciendo al gobierno. El gobierno tiene que presentar la política pública para devolverle la plata que le quitaron ustedes con los retiros. Escuchemos al diputado. Insisto, yo no creo que hoy día, y yo lo he dicho desde un comienzo, yo creo que las AFP tal cual hoy día existen deben terminar. Tal cual existen deben terminar. Mi gran motivación respecto a este tema es cómo somos capaces de... Yo te escuché atentamente, Sebastián, te pediría también lo mismo, ¿ya? Yo soy un convencido de que hoy día, para lo único que es grandioso el sistema de pensiones, dice relación con entregarle los recursos suficientes para las instituciones financieras y bancarias. Si hoy día estamos viviendo en un mundo de locos, donde el sistema de FP, que es el sistema exitoso que viene de la dictadura militar del señor José Piñera, para lo único que sirve es para movilizar el sistema bancario y financiero. Las utilidades de los bancos e instituciones financieras se han duplicado. Salieron los informes hace pocos días atrás respecto a las utilidades del año 2021, que son inmorales. Y uno ve los resultados de los fondos, y hoy día todos los fondos han tenido pérdida, A, B, C y D, E y E, y todos los trabajadores pierden, pero los bancos, los dueños de los bancos e instituciones financieras siguen ganando sumas que son absolutamente inmorales. Yo en lo particular
yo soy un convencido, no por fines electorales, hoy día tampoco estamos en elecciones, y lo he dicho también públicamente. Si es que no existen medidas concretas para poder enfrentar los duros momentos que la pandemia ha golpeado a la familia chilena, yo voy a seguir apoyando el proceso de retiro. Pero más allá del proceso de retiro, yo quiero y espero de que en este periodo efectivamente se desarrolle una reforma integral al sistema de pensiones. Avanzamos con este mejoramiento al pilar solidario que creó la presidenta Bachelet, que es la PGU. Yo creo que ahí es un gran avance. Lo votamos a favor, tanto el financiamiento, donde tenemos varios cuestionamientos, como el corazón del proyecto, y Sebastián deberá reconocer que esto fue aprobado de manera transversal por todos, porque creemos que el tema de pensiones es el gran talón de Aquiles de nuestro país, es en realidad uno de los talones de Aquiles. Y espero, en serio, estoy convencido y espero que el presidente Boric logre plantear una reforma y que en esta reforma seamos capaces de conversar el fondo de la AFP. Mientras llegue esa reforma, Mario Marcel y todos los economistas con que nosotros hemos hablado dicen que la inflación va a aumentar y la inflación afecta con mucho mayor fuerza a las personas de menos recursos. Y eso, a ver, yo creo que es efectivo, pero todos sabemos que las razones por las cuales la inflación hoy día está galopando en alza se relaciona además con un tema multifactorial y además por muchas razones que son externas. El 25% externas, 75% chilenas. Así lo Exacto. ha dicho. Pero... Y es así, es decir, 75% de las razones dice relación con temas que escapan a la política interna de nuestro país. El precio del crudo... Al revés, 25% factores externos y 75% factores internos. Pero ¿sabes qué? Es cosa de ver lo que está sucediendo hoy día con el valor del transporte. El valor del transporte es lo que ha encarecido en mayor medida casi todos los productos, no solamente en Chile. En Estados Unidos tienen un nivel de inflación muy parecido al de Chile, y en Estados Unidos no ha ocurrido ningún tipo de retiros. O en Brasil, o lo que sucede lamentablemente en Argentina, que son casos que son absolutamente... que no nos gustaría estar viviendo hoy día tampoco en nuestro país. Diputado Torrealba. Rafa, la verdad que... Bueno, tú lo dijiste bien, hoy día la situación económica que vive el país, que tiene una inflación que obligó ahora al Banco Central a subir otros puntos a la tasa de interés, tiene evidentemente características externas, pero como decías tú muy bien, 25 y 75. La inflación en Chile, en el 75%, responde a políticas públicas muy irresponsables, dentro de ellas los retiros. Lo dijimos desde un principio, que esto iba a generar alza en la inflación y alza en las tasas de interés. ¿Quién se come la inflación? ¿Quién la paga la inflación? Los más pobres, los más vulnerables, la clase media. Esos argumentos, Rafa, a los parlamentarios de izquierda y derecha, aquí no le echo la culpa a nadie, los que abrazaron la política de los retiros para reelegirse son de todos lados. Esos argumentos simplemente no los escucharon y hoy día estamos en una situación en donde la inflación le pega a todos los chilenos, sobre todo a los más pobres, en cosas tan simples como en los precios de la feria, los precios de un plan de salud, el precio del transporte, absolutamente todo. Entonces aquí hay que dejar la irresponsabilidad de lado. Este Parlamento, con respecto a las pensiones, fue irresponsable históricamente. Aquí se presentó una reforma para pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto, con distintos nuevos actores para administrar los fondos de pensiones de las personas. Lo aprobamos el 29 de enero del año 2020. ¿Y sabe lo que hizo el Senado, Rafa? Tomó esa reforma aprobada en la Cámara de Diputados, la metió debajo de un cajón y no la vio nunca más. Eso es de una irresponsabilidad gigantesca, una responsabilidad histórica que este Congreso va a tener que pagar el que viene. Y por eso es importante, primero, que el presidente electo Boric, que yo le deseo la mejor de la suerte, primero le devuelva la plata a los chilenos que le sacaron de sus ahorros previsionales, y segundo, presente la bendita reforma a las pensiones que están prometiendo hace mucho tiempo y que existe acuerdo de lo que hay que hacer desde el año 2005 de una comisión que lideró
Específicamente, Mario Marcel, cuando dijo perfectamente de que había que pasar de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto, de que había que aumentar los montos de cotización y que había que meter más actores al mercado. Eso lo dijo el ministro de Hacienda del presidente Boric el año 2005. Llegó la hora de hacer los cambios y no de seguir vendiendo ilusiones ni tampoco jugando con los recursos de todos los chilenos. Sí, pero un par de cosas. Primero, el Senado es una institución de la República. Votó aquello y fracasó porque pretendía mayor porcentaje para un fondo común y menor para las AFP. No lo votaron. Estuvo solamente en la comisión y el senador Letelier del partido de Marco, el senador Letelier lo guardó en un cajón y no salió de la comisión del trabajo. Sí, pero en esa comisión se pidió que se cambiaran los porcentajes que iban a las AFP y que iban a un fondo común. Y eso fue lo que no logró acuerdo. Llevarlo a la sala y no lo llevaron a la sala. Porque no hubo acuerdo en la comisión. No necesariamente necesita acuerdo de la comisión. Los proyectos pueden pasar con informes negativos o informes positivos a la sala, pero bloquearon la discusión de la reforma a las pensiones. Ya, y lo segundo es que hoy por hoy el diagnóstico ha cambiado. No es necesario, no solo es necesario, porque el año 2005 la cantidad de personas que habían jubilado por sistema de AFP era menor y no teníamos la enorme proporción de personas que ha jubilado con montos muchísimo más bajos. Recordemos que el principio, la promesa original era entre 80 y 75% de tasa de reemplazo y que hoy día hay personas muchas personas, la tasa promedio es de 38% y en el caso de las mujeres es menos. Entonces, al ver cómo ha evolucionado la realidad de aquellas personas afiliadas al sistema de la AFP, deberíamos tener otro sistema, ¿o no? Deberíamos tener un sistema de reparto y que la capitalización individual fuera complementario a aquello, como está ocurriendo. Los sistemas de reparto, Rafa, a mi juicio son una mala idea. Hemos visto en varios países donde han fracasado, pero aquí yo creo que lo importante es tener un sistema de pensiones mixto, en donde cada una de las personas tome la decisión de dónde llevar su plata. Aquí nosotros, Rafa, en la reforma del año 2020 que ganamos en la Cámara de Diputados, teníamos nuevos actores, se aumentaba la tasa de cotización. Yo creo que lo único que le faltó a eso es tener una AFP estatal, en donde las personas finalmente dijeran, bueno, yo le confío mis recursos a este o a este actor. Y eso creo lo que hay que hacer. No hay que obligar a nada. O sea, primero todos los sistemas de pensiones son de ahorro forzoso, pero tenemos que darle la oportunidad a las personas a tomar la decisión de dónde quiere llevar su plata. O lo maneja un ente estatal, o la maneja una AFP, o una compañía de seguro, o una caja de compensación. Mientras más actores hayan que existan para administrar los fondos de pensiones, mejor, porque la gente puede tomar mejores decisiones. Sí, dos cosas respecto a lo mismo. Primero, creo que el tema de la inflación es un tema grave que tenemos que enfrentar como país y lamentablemente hoy día no es solamente razón los retiros. Los retiros es un factor, efectivamente, pero existen multicausales y no es justo plantearle a los chilenos que esa es la razón. Lo segundo, respecto al sistema. Yo creo que aquí está el centro de la discusión. Lo que acaba de decir Sebastián. La derecha cree, y por eso torpedearon el proyecto de la presidenta Bachelet, que no salió producto de la oposición del Frente Amplio. Recuerden que habían 3 parlamentarios nada más del Frente Amplio. No salió producto del torpedeo que permanentemente la derecha le hizo. Y ahí Sebastián tiene un punto. Efectivamente, nosotros como Cámara de Diputados aprobamos el régimen del cual no estoy totalmente de acuerdo y está detenido en el Senado y allí se detuvo por lo que tú acabas de decir, Rafa. Porque no hubo capacidad de sentarse en una mesa a acordar, a poder negociar un sistema mucho mejor. Porque lo que nos exigen hoy día los chilenos es que tenemos que tener un sistema mejor para poder enfrentar esto. Y no es un sistema que le tengamos que entregar a la AFP y a los privados el ahorro forzoso a los trabajadores. Es un sistema como tú le puedes entregar más solidaridad al sistema. Y allí estaba el punto. Porque en definitiva la derecha lo que quería era que parte importante de la sobrecotización vaya a la AFP o a las instituciones privadas. Y lo que decíamos nosotros es que necesitamos generar un sistema solidario, un sistema mixto, claramente, donde exista capitalización individual, pero donde además la solidaridad sea parte importante de esto, porque tenemos que mejorar las pensiones y creo que allí el Chile en particular está en deuda para con nuestros jubilados. Diputado, estoy
casi tomado con el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle al diputado Torrealba, que es miembro de la Comisión de Seguridad, porque recién revisábamos las imágenes de lo que ocurrió en Plaza Italia con este ataque. Plaza Italia, Baquedano Dignidad, que la gente que escucha la llama como quiere, pero ocurrió un ataque contra el dueño de la ex fuente alemana en un episodio de violencia absolutamente inaceptable que nosotros condenamos, y lo reitero porque hay gente que me escribe acá y que no entiende lo que lee. Pero más allá de esta condena, ¿cómo vamos a hacer para que estos episodios de violencia no vuelvan a repetirse? ¿Cómo se puede controlar la ocurrencia de estos ataques absolutamente inmorales, obscenos, diría yo, donde un tropel de personas agrede y lanza pedradas contra una persona que además estaba defendiendo a otra, que era un fotógrafo? Bueno, primero mandarle todos los saludos a Carlos Siri, gran amigo. Yo soy parlamentario por ese distrito. Hemos trabajado juntos desde el 18 de octubre en adelante en todas las situaciones de violencia que ha vivido. Carlos ha sido uno de los grandes líderes del sector que está buscando revitalizar la zona cero. Es un tremendo líder y lamentablemente fue atacado cobardemente por este grupo de personas que se estaban manifestando a favor del indulto a los presos de la revuelta, que le llaman. Y yo creo que lo que hay que hacer ahí, básicamente, a esas personas que están ahí... Aunque aclaremos que no todos los manifestantes son violentos. Aclarémoslo también porque... No, absolutamente, pero los que están ahí los viernes manifestándose por los presos de la revuelta... y hacen desmanes, a esas personas hay que detenerlas y someterlas a la justicia. Y lo mismo que hay que hacer con las personas que están hoy día detenidas. Ojalá la Fiscalía adelante todos los juicios, pero que les dé una condena a esas personas. Evidentemente no pueden estar para siempre en prisión preventiva. La Fiscalía tiene que hacer su pega, la justicia tiene que hacer su pega para que tengan una condena. Esas personas que están detenidas cometieron actos delictuales y deben estar presos. Y aquí hay que terminar de mirar para el córner con la violencia que había en ese sector. Ahí, Rafa, se han perdido más de 7.000 puestos de trabajo. Los valores de las propiedades bajaron un 30%. Ustedes estaban hablando, antes de que empezáramos, con Francisca Fernández, que es la dueña de un restaurante ahí en Plaza Italia, que también hemos trabajado con ella. Ellos lo único que quieren hacer es trabajar tranquilos y no han podido. ¿Por qué? Porque hay un grupito de personas que llegan los días viernes siempre con la lógica del indulto a los presos de la revuelta y no los dejan trabajar, no los dejan vivir. Imagínense los adultos mayores que viven ahí. La verdad que la situación ya es extrema y yo le pediría a mi gobierno que haga todo lo necesario desde el punto de vista del orden público para detener a esas personas, someterlas a la justicia, y para el gobierno que viene, tener mano dura con los delincuentes. Aquí no se puede negociar con los delincuentes, no se le pueden hacer normas especiales para ellos, sino lo que hay que hacer es someterlo a la justicia y que tengan una condena. Diputado Isla Vaca, el próximo subsecretario es de su partido. ¿Cómo lo ve usted de esto que ocurre? Mira, yo quiero compartir algo con Sebastián y en ese sentido sin ningún tipo de doble discurso. Yo creo que a la delincuencia y al narcotráfico se le tiene que atacar frontalmente y con las mayores sanciones posibles, y no es posible aceptar este tipo de actos delictuales que en definitiva enlodan el país y además van generando retroceso en lo que hemos ido avanzando. La convivencia social es esencial, pero tampoco podemos reprimir a aquellas personas que se manifiestan pacíficamente, que muchas veces son utilizados esos espacios por algunos delincuentes. Y allí nuestro sistema de inteligencia es bastante precario. Si es que no logramos generar una reforma integral también en el sistema de seguridad, no vamos a avanzar. Y aquí creo que este gobierno también ha dejado un tremendo vacío. Yo estoy confiado de que la tremenda capacidad que tiene hoy día Manuel Monsalve, el próximo subsecretario del Interior, en términos del análisis político, en términos del quehacer político, en términos de poder generar condiciones diferentes, va a ayudar a poder avanzar en una reforma importante de nuestras policías en un sistema diferente. Yo creo que es necesario poder generar, insisto,
una lucha pero frontal a la delincuencia, al narcotráfico, y creo que el orden público debe ser una de las líneas que el futuro gobierno vaya a desarrollar, y en eso espero que tanto Isquia Siche, ministra del Interior, como Manuel Monsalve, como subsecretario, logren enfrentar como hoy día los chilenos y las chilenas exigen y piden a gritos. Porque actos como este, o actos como los que ocurrió en Tirúa esta semana, son inaceptables. Diputado Torrealba, diputado Ilavaca, les quiero dar las gracias por el tiempo que nos han dedicado acá en CNN y Chilevisión. Que tengan ustedes un muy buen domingo. Cuídense. Chao, Marco. Chao.